nos habla del quinto sello, donde en este sello vemos que no ha ocurrido el arrebatamiento de la iglesia, porque se ve ahí, dice ahí las almas de los que murieron antes del arrebatamiento, y se les dice que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número, dice. Así que podemos ver ahí en el verso 11 que nos está hablando la apertura de este quinto sello, que los mártires a lo largo de la historia de la iglesia están pidiendo que ya se juzgue la tierra para que finalmente ocurra el arrebatamiento, y como dice la escritura en Tesalonicenses, los muertos en Cristo resuciten primero y luego los que hayamos quedado, dice, como dice Corintios 15 también, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así que nos está diciendo aquí la escritura en la apertura del quinto sello, como todavía no ha ocurrido el arrebatamiento de la iglesia, y cómo la iglesia estará viendo venir en este último tiempo guerra, hambre, como no se ha visto en la historia del mundo, ni siquiera como lo está viendo ahora. Y luego nos habla el sexto sello de un gran terremoto en el versículo 12 de Apocalipsis 6, cómo el sol se pone negro, la luna toma color sangre, cómo las estrellas, dice, cayeron, y dice que todo monte e isla fue removido por causa de este gran terremoto, y dice que como los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, dice, se escondieron porque ha llegado el gran día de la ira, el día de la ira del Cordero, ha llegado ese gran día. Así que podemos ver aquí cómo se está anunciando ya la gran tribulación y el gran día de la ira del Cordero. Así que la apertura de estos sellos no ha ocurrido, a pesar de que hay un gran parecido con lo que estamos viviendo hoy, lo que está pasando con la invasión de Rusia a Ucrania, lo que está pasando con las amenazas de estas pestes, de estas nuevas pestes, a pesar de las amenazas de hambruna para el próximo año. Todavía no estamos viendo la apertura de los sellos, pero estamos viendo que ya las circunstancias están empezando a dar cumplimiento a lo que dice la profecía de la Biblia para este último tiempo. Eso es lo que veremos en el siguiente episodio de esta serie. Desde luego estaremos comentando acerca del significado de la luna de sangre, este eclipse de luna del pasado lunes 16 de mayo, que para muchos pareciera un evento astronómico maravilloso. Sin embargo, el Señor habla en la Biblia acerca de señales en los cielos y en la tierra, y veremos cómo esta luna de sangre también está hablando ya de la proximidad de que en este año puede ocurrir el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Justamente este eclipse de luna ocurrió a los días siguientes de la conmemoración del 74 aniversario de la independencia del Estado de Israel, ocurrido el pasado 14 de mayo de 1948. Este acontecimiento es muy importante porque estamos viendo, hemos venido viendo en esta serie acerca de la profecía de la higuera, lo que el Señor Jesucristo mencionó en el Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Y se refiere a lo siguiente, acerca del futuro de Israel. Y dice, y de la higuera aprended la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad les digo, no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así que tenemos que estar atentos a esta higuera de la cual habló el Señor Jesucristo y que se refiere al renacimiento de la nación de Israel, del Estado de Israel, porque Él dice que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Se está refiriendo a todos los acontecimientos del fin antes de que Él venga en su segunda venida a la tierra con la iglesia de los cielos, a reinar sobre la tierra, poniendo su pie en el monte de los olivos para comenzar a gobernar por 1000 años en la ciudad de Jerusalén. Dice que no pasará de esta generación hasta que todo esto suceda. El Señor está hablando de su segunda venida, que como hemos explicado, no es el arrebatamiento de la iglesia.
Después del arrebatamiento de la iglesia pasarán 7 años, lo que se conoce como la semana 70 de la profecía del libro de Daniel en el capítulo 9, verso 24. Así que esa será la semana 70, la última semana de 7 años, en la cual gobernará el anticristo e impondrá su dictadura sobre el mundo entero. Así que no pasará de esta generación hasta que todo esto suceda. Eso tiene que ver con el gobierno del anticristo en todo el mundo y tiene que ver finalmente con la segunda venida del Señor Jesús para dar comienzo a su reino milenial o su reino de 1000 años. No pasará de esta generación, anunció el Señor Jesucristo. Así que por esa razón podemos hacer esta medición. El Señor habló también de acontecimientos con precisión para que nosotros en base a eso podamos saber cuándo ocurrirá el arrebatamiento. Así que el 14 de mayo de 1948 es que la higuera resurgió en el mundo. La higuera representa a la nación de Israel y por tanto podemos saber cuánto tiempo transcurrirá desde entonces para que podamos ver o vivir el arrebatamiento de la iglesia. 14 de mayo de 1948 más 80 años, que según nos dice Salmos 90:10, es el número de años de vida de una generación bíblica. No nos está hablando de la generación de nuestro mundo moderno, sino de una generación bíblica. La Biblia dice ahí en Salmos 90:10 que una generación bíblica es de 70 años y a lo más 80 años. Así que si sumamos al año 1948, 80 años de esa generación, de la generación que ha visto el renacer de la higuera y que no pasará de esta generación hasta que todo se cumpla, nos da el año 2028. Si a este año 2028, que será el año en que el Señor regresará y vendrá con su iglesia a reinar por 1000 años a la tierra, le restamos los 7 años de la última semana de Daniel, según Daniel 9, 24 al 27, que son los 7 años de gobierno del anticristo en el mundo, nos da el año, por tanto, 2021. Así que esta generación bíblica está incluyendo tanto la tribulación, el principio de dolores, la leve tribulación momentánea, así como la gran tribulación de 3 años y medio, desde finales de estos 7 años, los 3 últimos años y medio, para finalmente el Señor Jesucristo vendrá a reinar. Así que esto nos ubica en el año 2021. Este conteo nos ubica en el año 2021. Quiere decir que desde el año 2021, el 14 de mayo de 2021, hasta el pasado 14 de mayo de 2022, ya se cumplió el año 80. Estamos en el año 80, o se ha cumplido ya el año 80, en el cual el Señor anunció que no pasaría de esta generación en que todo se cumpliría. Por esa razón es que nosotros tenemos que estar preparados para los acontecimientos que vienen. Y por tanto, en esta serie, el propósito, en primer lugar, muy importante para compartir, es vivir con expectativa profética del arrebatamiento de la iglesia.